Cada cierto tiempo todo el mundo se pone a hablar de Mercurio retrógrado y las redes sociales pletóricas de Stulticia nos dicen muchas cosas, las cuales suelen ser refutadas por científicos y escépticos que sin saber astrología se pronuncian al respecto, criticándolos y obviamente desprestigiando la astrología. Pero ya sabes que en este canal vamos más allá de las necedades de la astrología pop y los sesgos cientificistas para ver qué hay de cierto y qué hay de falso en la astrología. Por eso es que con mucho esfuerzo y cariño preparé este completo video para ti, alma curiosa que tienes pensamiento crítico, en el que veremos ¿por qué es que Mercurio parece retroceder en el cielo? Si existe alguna relación entre esto y las caídas de las redes sociales, ¿cómo es que eres engañado por tu propia mente y por charlatanes? ¿Por qué los días siguientes a tu nacimiento son tan importantes para tu vida y algún punto extra más? Así que permite que el buen Hermes nos tome en sus brazos y despeguemos. En efecto, muchos fans de la astrología pop, a partir de hoy fanstropops, creen que cuando Mercurio está retrógrado son momentos desafortunados en los que pueden haber problemas con la comunicación, documentos o transportes, o incluso evitan viajar, hacer trámites o tomar decisiones importantes o cosas por el estilo. Esto definitivamente tiene más de creencia que de hecho, pero vamos por partes. Primero entendamos qué es Mercurio retrógrado. Si fueras como un antiguo astrólogo que contemplaba los movimientos de los astros, en lugar de un frecuentemente enajenado habitante del siglo XXI desconectado de la naturaleza y sus ciclos, podrías ver que aproximadamente cada 4 meses el planeta Mercurio retrocede en su trayectoria a lo largo del cielo. Es verdad, y de hecho habría sido un fenómeno muy enigmático al considerar a la Tierra como el centro del universo, pero ahora, gracias al poder del geocentrismo y las animaciones, es más fácil de explicar. Te mostraré 4 perspectivas de por qué ocurre esto. Desde fuera de la Tierra, vista desde arriba y de frente, y desde la Tierra, cómo se ve hacia el horizonte y a lo largo de la eclíptica en el cielo. Empezamos con Mercurio detrás del Sol, que en su etapa de movimiento directo llega hasta su máximo alejamiento del astro, momento en el que parece detenerse y es bastante visible sobre el horizonte occidental durante el ocaso. Justo después de esto es que parece que empieza a retroceder acercándose nuevamente al Sol y pasando delante de él, y prosiguiendo en su marcha retrógrada alejándose de esta luminaria y siendo bastante visible, esta vez sobre el horizonte oriental, poco antes del amanecer, hasta que nuevamente parece detenerse llegando a su segundo máximo distanciamiento del Sol para finalmente retomar su movimiento directo. Todo esto en simultáneo se vería algo así. Y si tomamos como referencia ya no a la Tierra sino al Sol, la danza de nuestro planeta y Mercurio se vería de esta manera, siendo 22 días en promedio los que el pequeño planeta está retrógrado. Genial, como pudiste ver, y espero literalmente puedas ver a este astro transitar sobre el horizonte en el cielo, la retrogresión o retrogradación de Mercurio se explica por su movimiento y el de la Tierra alrededor del Sol, y en realidad no es que vaya hacia atrás en su órbita, sino que es un fenómeno aparente ante nuestros ojos terrestres, así como parece que el Sol gira alrededor de la Tierra y sale por el oriente cada día. Y si necesitas afianzar un poco más esto, recuerda que puedes retroceder el video. Ok, pero ¿por qué los astrólogos dicen que el movimiento retrógrado de Mercurio causaría caídas de redes sociales, dificultades en las comunicaciones o transportes y demás? ¿Hay alguna lógica en ello? O mejor aún, ¿hay alguna prueba? Para empezar, debes de saber que afirmaciones como esas caen en el terreno de la astrología pop, que es básicamente la versión superficial, simplificada, poco seria y ampliamente conocida de la astrología. Un astrólogo serio siempre considera la totalidad de una carta astral y su contexto temporal para emitir un juicio, evitando aislar un único elemento de la carta, hábito patente dentro de la astrología pop y de los astromagufos. De ahí que la gran mayoría de afirmaciones que hay en las redes sociales sobre Mercurio retrógrado y sobre la astrología en general suelen estar incompletas y descontextualizadas, llenas de generalizaciones bastante básicas, ambiguas y populares, popularidad que la hace altamente visible y rentable, dicho sea de paso. Ya, pero si la astrología no es real, ¿cómo explicas que en abril del 2024 se cayeron WhatsApp y Twitter mientras Mercurio estaba retrógrado? Pues fácil, los sesgos cognitivos. Estos distorsionan la manera en la que ves e interpretas la realidad y son uno de los principales factores que explican y alimentan la astrología pop. ¿Cómo así? Si lo que digo es cierto, te muestro. Estas son las fechas en las que Mercurio estuvo retrógrado los últimos años y podríamos representarlo también de esta manera más gráfica. ¿Ves? Ahí está. WhatsApp y Twitter cayeron mientras Mercurio estaba retrógrado. Sí. Y tienes toda la razón, pero déjame mostrarte un panorama más amplio. Aquí podemos ver cómo hubo problemas con las redes sociales también en otras fechas. De hecho, la mayoría ocurrió mientras Mercurio estaba directo. Y hace poco, además, hubo este gran problema con el aeropuerto de Lima y hasta con Microsoft. Si Mercurio hubiera estado retrógrado, los astromagufos hubieran hecho estallar las redes. Pero no.
Como no se validó su sesgo de confirmación, pues lo pasaron por alto. Qué raro, porque siempre pasan esas cosas en temporada retro. Es más, recuerdo ahora que el 2021 también se cayó Facebook en Mercurio retrógrado. Los astrólogos a los que sigo me hablaron de eso. Eso es precisamente la memoria selectiva. Pero bueno, he de reconocer que este cuadro no es del todo preciso, pues solo considera los 2 años anteriores, solo 4 redes sociales y no es lo mismo una caída mundial de 30 minutos o una menos masiva de 8 horas. En efecto, esta mini investigación se puede mejorar y de hecho cuando el canal sea más grande y tenga más apoyo podría hacer mejores estudios. De momento, ¿qué te parece si tú y tus astrólogos me ayudan a recolectar los datos y analizarlos? Ya va a comenzar mi hora mística y hoy darán 7 tips para sanar las heridas de vidas pasadas de Lilith en Leo, así que chao. Es obvio que Mercurio retrógrado no tiene ninguna influencia sobre los seres humanos. Esa pseudociencia de la astrología podrá embaucar a los más crédulos, pero una persona racional nunca creería en patrañas como que un planeta tiene que ver con los viajes y las comunicaciones. Tú también tienes una visión sesgada, pues crees que la astrología nos habla de influencias físicas susceptibles de medir, o que solo a través del conocimiento científico y estadístico podemos conocer algo. Y son justamente esos sesgos los que te impiden conocer lo que plantea la astrología de verdad. ¿Y qué plantea entonces la astrología de verdad? Ya tengo varios videos hablando de ello, pero te lo digo una vez más en sencillo. Propone que existe un orden implícito en todo lo que ocurre, no solo a un nivel material como lo estudiaría la física, sino también a un nivel psíquico y simbólico. Es más, muestra la correspondencia entre ambas dimensiones y plantea que todo está relacionado con todo, gracias a pautas y principios universales asociados a las dinámicas planetarias. Además, a diferencia de la ciencia actual, la astrología nos permite conocer el significado subyacente de la vida y cuánto ocurre en ella, pues ahí donde la ciencia actual estudia el mundo material de manera racional y fragmentada, la astrología estudia y contempla el misterio de la relación del todo con el todo. Así que si bien la astrología no es una ciencia, como no lo es ni la filosofía, ni el arte, ni las tradiciones contemplativas de Oriente, nadie que la haya estudiado seriamente podría denostarla, como ocurre con aquellas otras disciplinas y el gran valor que tienen para la humanidad. Si quieres profundizar en esto, te recomiendo esta lista de reproducción en la que encontrarás planteamientos muy útiles para introducirte a una astrología seria y profunda. Así que regresemos a Mercurio retrógrado. En otro video ya abordé el aspecto astronómico, mitológico y simbólico de Mercurio y los otros planetas. Por ahora, quédate con la idea de que el arquetipo de Mercurio simboliza el principio de la comunicación y lo mental, la transmisión de información, que a un nivel psicológico tiene que ver con la razón, las palabras, el lenguaje, el sentido del humor, etc. A un nivel social con el comercio, los medios de comunicación, las noticias, las autopistas, los caminos y más, con actividades como aprender, conversar, curiosear, jugar, comparar, viajar, embaucar, etc. Incluso con objetos como libros, documentos, correos, dispositivos móviles, medios de transporte y mucho más. Ahora bien, para entender el significado retrógrado, piensa que lo astrológico parte de lo astronómico. ¿Qué podrías interpretar de un planeta que enlentece, se detiene y retrocede, y que además se encuentra en su momento más cercano a la Tierra, a nosotros? Aunque ya hablé con más profundidad sobre los planetas retrógrados en este video, ahora basta decir que un Mercurio retrógrado ve alterada su función cotidiana de comunicar y razonar, volviéndose sobre sí mismo, interiorizándose, subjetivizándose y hasta desentendiéndose de los demás. Es decir, Mercurio retrógrado se corresponde con un tiempo, digamos, contemplativo, de ver hacia adentro, de hacer retrospección, rehacer, repensar, reorganizar, reasociar y cosas por el estilo. De ahí que si uno está normalmente desconectado de estas capacidades, es probable que en el periodo retrógrado puedan emerger problemas latentes durante los otros 3 meses anteriores. Esa es muy posiblemente la fuente de la atmósfera ciaga en la que Mercurio retrógrado se ve envuelto popularmente, aunque lo vuelvo a decir, no es la causa de los problemas de comunicación a un nivel macro, ni es un factor relevante a la hora de ver un clima astrológico particular. Sobre esto hablaré en breve, pero ahora quiero aprovechar este punto para enfatizar lo siguiente. Existe una apremiante necesidad actual de revalorar la dimensión contemplativa y retrospectiva de la vida. No podemos ir siempre hacia afuera, hacia adelante o hacia el desarrollo. Citando al gran Albert Masdeu, que en un podcast sobre planetas retrógrados dice lo siguiente: el único crecimiento continuo es un cáncer. Y ahí te lo dejo para que reflexiones sobre la necesidad de comprender los ritmos en la naturaleza, en el cielo y en nosotros mismos. Entonces Mercurio retrógrado no tiene mucha importancia. Pues te lo explico
explico de esta manera. A un nivel individual podemos tomar los periodos de Mercurio retrógrado como un símbolo o recordatorio de revisar nuestra vida, aunque la verdad considero que esto se puede hacer en cualquier otro momento, puesto que cada persona lleva una vida particular. Y siendo honestos, el tránsito de Mercurio retrógrado es bastante corto y frecuente, no es algo realmente tan significativo, aun si lo vemos sobre la carta natal, puesto que siempre hay otros ciclos y movimientos astrológicos particulares que son mucho más importantes, y estos van sosteniendo el ritmo del destino, y no solamente un Mercurio retrógrado aislado que por ahí se hace popular cada 4 meses, no. Pero si quieres saber cuándo Mercurio cobra gran relevancia, cuándo hay una relación más real y profunda entre este evento astrológico y tu vida, debes de prestarle atención a lo siguiente, al momento dentro del ciclo de Mercurio en el que naciste, es decir, el Mercurio de tu carta natal, y también a las progresiones secundarias del mismo. De ahí que más importante que saber en qué casa de nuestra carta astral retrograda Mercurio el mes que viene, es saber si nacimos con Mercurio directo o retrógrado y cómo este va progresando en el tiempo. Y antes de que me preguntes, te lo explico fácil y rápido. Las progresiones secundarias son una técnica pronóstica que equipara un día con un año de vida, de manera tal que si por ejemplo naciste con Mercurio retrógrado pero a los 12 días se puso directo, esto quiere decir que cuando tengas 12 años tu Mercurio natal se pondrá directo con todo lo que esto implica. O imagina que naciste con Mercurio directo pero a los 7 días se puso retrógrado. Eso indica que a tus 7 tiernos años tu Mercurio marchará hacia atrás hasta que cumplas 29 años, por decir algo. Y además, en ese movimiento progresado, directo o retrógrado, hay momentos especiales en los que Mercurio va cambiando de signos, haciendo aspectos a otros planetas y cúspides de casas, y esto se combina con otras progresiones y tránsitos. Ahí sí la cosa se pone interesante y estamos frente a algo importante y digno de análisis. Pero como la astrología pop no te dice nada de esto, no lo sabes. O como crees que la astrología es puro cuento, no lo contrastas con tu vida, perdiendo la oportunidad de comprenderla mejor. ¿Ves la importancia de conocer y no solo aceptar o negar algo ciegamente? En síntesis y para finalizar, si bien el fenómeno de Mercurio retrógrado tiene una base astronómica real, a un nivel social es un fenómeno sobredimensionado y hasta desfigurado por la astrología pop. Y más que generar caos en el mundo, fenómeno más bien atribuido a los astromagufos mal informados y mal informantes y a los sesgos de confirmación de sus seguidores, tiene una relevancia significativa a un nivel personal desde la carta natal y sus progresiones, más que colectiva y por tránsitos. Y lo que resulta especialmente rescatable de los atributos de Mercurio retrógrado es la imperiosa necesidad de recuperar la capacidad de la mente para contemplar lo invisible y reconsiderar lo interno. Así que hoy, con más convicción y énfasis te digo, muchas gracias por estos minutos de tu vida. Sigue tu estrella y ve hacia adentro. Y para alimentar de la mejor manera tu Mercurio y repensar la astrología, te recomiendo ver este video. Vuelve a verlo ahora y sigue aprendiendo. Mercurio cobra gran relevancia. Sal y dispárale, por favor.